Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web Ufópolis.com. Sí. Bueno, vaya título el que tenemos hoy, el alien de la casa maldita de México. Vaya, es asombroso lo que es el mundo paranormal a la hora de, podría decir, de coger a dos personas que prácticamente no se conocen de nada, quizá sean familiares pero lejanos, y que les ocurra algo absolutamente inaudito en una parte de su vida y luego les pase exactamente lo mismo con la presencia de un ser ajeno a la Tierra. Es algo asombroso. ¿Y cómo podría empezar este incidente? Bueno, puedo decir que va a ir en dos partes. El tema es que, primera, creo que a nosotros nos ha pasado, creo a todos, ¿no? Que nos están llamando continuamente, pues para que nos cambiemos de compañía de teléfonos, de compañía de gas, de todo. No sé de dónde sacarán nuestros datos, pero lo cierto es que, vaya, si yo hablo por teléfono de que me quiero comer una hamburguesa, a los 5 minutos, a los 5 segundos, pues aquí tengo una cadena de hamburgueserías anunciándose ahí en lo que son las publicidades de internet. Asombroso. ¿Nos escuchan los teléfonos? Pues podría decir que sí. Y el tema es que hay algo relacionado con lo que son las frecuencias de los aparatos telefónicos que es la base de la primera parte del programa, porque al protagonista de este suceso le pasó lo mismo, sin él saberlo, sin él conocerlo, que a otro familiar, siendo que el hecho fue desde luego extraño, como mínimo extraño. Voy a leeros lo que sería su email, ya que la segunda parte viene protagonizada por un cacho mostrenco que, desde luego, si yo me lo encuentro en mi casa, a mí me da un infarto, y bueno, soy un tío fuerte. A ver, vamos a ver, llevo de socio del Atlético de Madrid desde los 14 años, he visto de todo, pero desde luego ese bichejo que vio este protagonista y también su familiar, pues yo sí lo veo, me quedo completamente tieso, me quedo plantado en el suelo, no sabría qué hacer realmente, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que parece que su misión fue nada más que la de ver, observarlo y marcharse, porque lo haría. Bueno, os voy a leer el email y ya vosotros podéis ir sacando lo que son vuestras conclusiones. Y como decía, pues son dos partes. Muy bien. Comienzo. Dice: hola Vicente, ya había enviado yo este email, pero sin querer fue desde el correo del trabajo, así que te lo mando desde mi correo personal. Ya sabéis que para contactar conmigo, pues el email es ufopolis.contacto@gmail.com. Muy bien. Me dice: el caso es que llevo tiempo intentando contactar contigo, señor Fuentes, pero tal vez el correo al que envié un caso, más bien un detalle curioso que me sucedió, pues ya no lo utilizabas. Como vuelvo a decir, el email es el de ufopolis.contacto. Muy bien. Dice: aprovecho esta oportunidad para contarte algo que me ha ocurrido y que ya lo tenía como olvidado, pero creo que no es una coincidencia. Te cuento.
Yo en su momento me compré mi primer celular, mi primer teléfono móvil, un Z520, que era no de lo mejor, pero sí de los modelos más nuevos, ¿no? Y bueno, la cosa es que unas semanas después de adquirirlo, resulta que durante la noche recibí una llamada de un número desconocido. Contesto, bueno, varias veces, bueno, pero no se escucha nada al otro lado del teléfono. Claro, bueno, colgué el teléfono y lo dejé pasar. Pensé que sería un error de algún sistema informático o telefónico. Bueno, al día siguiente me pasó lo mismo. Ya noté que sí que había sonido, había sonidillo, ¿no? Pero no se escuchaba perfectamente qué era. Era como si hubieran marcado y dejado el teléfono descolgado en el medio de una habitación grande en silencio, pero es que no se escuchaba nada más. Bueno, pues nada, yo me acosté en mi cama y me dispuse a escuchar todo el tiempo que pudiera, pues por si oía algún sonido reconocible de alguien que estuviese pidiendo socorro o lo que fuera, ¿no? Y bueno, ya tras una hora, pues ya solamente un poco de interferencias, interesante, y nada más, ya terminé colgando. Bueno, solo eso sí, agregué el número a mi libreta de contactos con el curioso nombre de Casa Maldita. Fue el nombre que se me ocurrió y bueno, pues lo puse, Casa Maldita, y ya, pues nada más, ¿no? Claro, lo hacía pues para por si se me volviese a aparecer una llamadilla, ¿no? Pues ya pues colgarlo directamente y yo seguir con mis cosas. Muy bien. Hasta ahí todo parcialmente normal, excepto las interferencias. Y el caso es que, bueno, es pasados los años, aproximadamente 10 años después, que estaba yo en tratamiento de hemodiálisis en una clínica del Instituto Mexicano de la Seguridad Social, y el tema es que yo nunca había tenido que confirmar mis citas para la hemodiálisis. Mi madre se encargaba de esa movida, pero un día no la pidió y me pidió que lo hiciera yo, ¿no? Y que llamara y que confirmara la hora. Yo nunca había llamado a la clínica, así que bueno, pues le pedí el número a mi madre para bueno, pues para llamar yo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ella me dio un recibo de la clínica y me indicó que ahí estaba el numerito. Marco el número en mi teléfono y para mi sorpresa aparece el nombre Casa Maldita. Era el mismo número de aquella vez que me pasó aquello con esas interferencias y que alguien había tocado mi teléfono y que lo había dejado ahí como en una habitación completamente en silencio. Yo lo llevaba ese número 10 años. Bueno, el caso es que ahora vengo a escuchar algo que me parece que es lo nebuloso del tema, ¿no? Es que, claro, bueno, pues yo, quizá por los castigos físicos que recibía de mis padres cuando mencionaba este tema, o por las burlas de mis compañeros de mi clase, pues yo no comentaba esto prácticamente con nadie, ¿no? Pero resulta que, bueno, pues yo lo olvidé. Y el tema es que un día mi madre, pues me quiso poner en contacto con un familiar nuestro licenciado. Y ya cuando acabamos de salir de su cita, me encontré con una auténtica sorpresa, Vicente.
aquel familiar licenciado me contó algo muy parecido a lo que me había pasado a mí. Casi igual a lo que yo había experimentado con mi teléfono. Le pregunté a mi madre si le había dicho algo del tema y ella me dijo que no. Y a aquel familiar le había pasado exactamente lo mismo. Poco a poco, primero silencio, luego interferencias, y era el mismo número. Y además, en el mismo momento de nuestras vidas. Debió de ocurrir cerca del año 2000. Tenía yo en esos momentos 10 años y la verdad es que no recuerdo muy bien mi edad exactamente, pero debía ser el tema de más o menos 10 años. El tema es que mi familia no me dejaba celebrar mis cumpleaños y bueno, pues yo exactamente la edad exacta no me la sé, Vicente, pero lo cierto es que así me ocurrió y así le ocurrió a él, siendo que él era 1 año o 2 mayor que yo, no más. Bueno, pasaron los años y te sigo contando. Lo cierto es que, bueno, esto pasó también cuando yo seguía viviendo en casa de mis padres y me tenía que ir a dormir al cuarto en donde dormíamos mi hermano y yo. Él dormía en la litera de arriba y yo en la de abajo. Y el caso es que yo no me quería ir a dormir, yo quería seguir jugando, pero bueno, pues nuestros padres estrictos nos dijeron que a dormir. Bueno, entonces estuve así un ratito jugando con la luz apagada, pero con la lucecilla que entraba por la ventana, la poca luz que se colaba dentro de la habitación. Y noté que mi hermano se había dormido en la litera de arriba y yo pues jugaba haciendo como montañitas en lo que eran pues los pliegues de mis sábanas y de pronto pasó algo, Vicente. Noté que algo estaba mal. Tenía una sensación de miedo. Algo me estaba alarmando y no sabía el qué. Pensé en cubrirme con las sábanas y fingir que estaba dormido por si acaso venía alguien al cuarto, pero mientras que me estaba cubriendo, pasó algo. Yo estaba cubriéndome y quería dejar solamente un ojo viendo lo que era, pues, lo que quedaba de cuarto, y desde mi posición pues veía la ventana y el caso es que no se veían las paredes del minúsculo patio de 4x4 metros que separaba la habitación de nuestros padres de la nuestra. Y de pronto observé que todo se hacía como más negro. Cada vez había como menos luz y no había razón alguna para que eso estuviese pasando. Empecé a notar que había como una niebla que estaba cubriendo lo que era pues el tema de las paredes y también la ventana. Una niebla muy oscura y yo no sabía de dónde venía. Estaba cubierto ahí y solo podía mirar. Era un
negro, casi oscuro gris, y estaba asustado. Entonces ya me recosté totalmente esperando lo que pudiera pasar. No sabía lo que podía pasar. Y presentía que algo saldría de la niebla. Algo iba a pasar. Y iba a salir de ahí. Y no me equivocaba. En esos momentos tuve la sensación de que algo me estaba mirando. Quizá incluso desde hacía tiempo, desde hacía ya minutos. Y entre la niebla lo vi. Noté que alguien estaba ahí parado, inmóvil. Lo más extraño de esto es que estaba a 10 metros de mí, pero empecé a ver que la niebla estaba, pues, prácticamente en toda la habitación, y aquello empezaba a acercarse, poco a poco, a mí, como si estuviese siendo su movimiento con unos raíles. Se desplazaba. Sí. Y yo estaba aterrado y lo veía. Que venía y venía. Sin mover además ni un músculo, ni un hueso, nada. Se deslizaba, prácticamente. Y veía que era inmenso. Tenía 4 metros de altura como mínimo. Y sí que veía una forma humanoide, brazos, piernas, al menos de frente, pero no veía lo que era un movimiento de algún tipo de músculo que tuviese, no. Sobre todo lo que más me impresionaba era su cara. Una cara que desde luego no era como la nuestra, su altura no era humana, y venía. Y venía. Y yo estaba diciendo, ¿viene a por mí? ¿Y por qué a por mí? ¿Y viene aquí? Hubo un momento en el que ya cerré los ojos y después de este ratito, pues le vi que estaba al lado. Lo único que hacía era mirarme. Y lo tenía aquí. Y hubo un momento en el cual yo observé que ese ser, sin dejar de mirarme a los ojos, empezó a deslizarse igual que había venido. Era inmenso, pero es que solamente le podía ver la cara, que no era humana, desde luego. Y se marchaba. Se marchaba hacia esa niebla que aún seguía ahí. Regresaba hacia allí, sin cambiar de postura. Su modelo muscular no se movió. Ningún hueso del cuerpo que tuviese, es que solamente vino a observarme. Salió de ahí para verme. La niebla se disipó y yo
que estaba muerto de miedo. Pasaron los minutos y ya pues, me relajé un poco, ya no salía a decírselo a nadie porque el entorno familiar que tenía no era el mejor. Después, con los años, traté de buscar algún tipo de referencia sobre algún ser que se hubiese visto en la ufología o algún tipo de encuentro del tercer tipo similar, no encontrando seres ni historias con una característica idéntica a la mía o con las mismas características. Solamente remotamente parecidas. Cierto es que la casuística de los visitantes de dormitorio, desde luego, es amplia. Y el hecho de que haya una aparición y haya una observación, sin más, sin tocar, sí lo he visto en más de unos incidentes que he estado estudiando en los últimos años. Pero pasó algo más, Vicente. Y es que todo fue así, seguí con mi vida, hasta que mi madre resulta que me contó que nuestro familiar, el licenciado, que yo por cierto no había hablado con él prácticamente nunca, resulta que mi madre me contó que ese hombre también experimentó algo similar en su vida. Cabe mencionar que él y yo, como decía anteriormente, tenemos edades que son similares. Un año o dos, el mayor como mucho. Y bueno, pues este es mi testimonio. Un último detalle quería decirte, Vicente. Es una persona, este famoso licenciado, que experimentó el tema del teléfono y el tema del encuentro del tercer tipo de visitante de dormitorio, que yo no lo conocía hasta los 27 años de edad. Nunca jamás había tenido contacto alguno con él y no sabía de su vida. Claro, pudo haber soñado lo mismo que yo cuando era niño. Eso, evidentemente, no puede ser un sueño que coincidiera. En mi opinión, dice aquí el telespectador, eso debió ser algo más, porque coincidió en el tema del teléfono y en el tema del humanoide en su misma descripción, tal y como se le fue acercando también a él una figura humanoide de 4 metros de altura. Solamente se le quedó mirando durante un rato y se fue también hacia esa niebla de la que había venido y que se formó de pronto en su cuarto. Bueno, ¿cuál es tu opinión? Bueno, aquí termina el correo electrónico. Impresionante, desde luego, el tema. Sobre todo porque hay, evidentemente, fallos telefónicos, todos los hemos tenido, ¿no? En fin, nos llaman y cuelgan y tal, ¿no? Pero parece que la fecha en donde se estaba haciendo con ese Z520 no parece que sea la misma que la de ahora, que está todo tan como por encima de los usuarios que no paramos de recibir llamadas de no sabemos quién, ¿no?
sobre todo para vendernos movidas. No, a él no. Y él de hecho tuvo ese momento de interferencias tras haber estado de hecho con un sonido de un cuarto como en silencio. Pero es que a su familiar le pasó lo mismo, tanto ahí como con el caso del humanoide que no ha sabido exponerme con una referencia dentro de la ufología. Y mira que hay mostrencos en la ufología. Entonces, claro, es fascinante porque estaban haciendo experimentos con esos dos familiares, algún tipo de especie ajena a la Tierra que les interesase tanto ese como ese familiar debido a su particular genética. Siempre lo he pensado. Muy interesante, por supuesto, el tema de que la información él no la busca, sino que la encuentra. No va buscando en plan, ¿hay algún familiar que haya pasado a que haya tenido lo del teléfono o un bichejo en su cuarto? No. Le pasa que pues se entera de repente en su vida y dice, pero si esto me ha pasado a mí también. ¿Quién fue? Ese fue al que le pasó también lo del teléfono. ¿Por qué a nosotros dos? Además, una edad prácticamente idéntica. Y ese ser saliendo de forma increíble, de película prácticamente, ¿no? De una niebla. Eso lo he visto. Ese tema de salida de niebla lo he visto en más de una ocasión en lo que es el tema de los visitantes de dormitorio. Pero el hecho de no haber ningún tipo de movimiento y el hecho de su altura, eso es bastante extraño. Más aún, siendo que solamente se le queda mirando. Solo viene a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál sería su experimento? ¿Había algún tipo de interacción con respecto a su cerebro? ¿Fue un experimento de comparación, habiéndolo hecho ya también con el cerebro del licenciado? ¿Y por qué ellos dos, con su genética de entre los 7.000 millones de tíos que estamos aquí en la Tierra viviendo? Desde luego, muchas preguntas y un caso fascinante, doble, cuádruple, podría decir, que me hace ver que el tema de los visitantes de dormitorio no solamente es complejo, sino que es fascinante al respecto de la duda de por qué lo hacen. He visto abducciones y lo que es falta de tiempo y aparecer en otro espacio de la casa o fuera de la casa incluso. Pero no. Aquí solamente se le queda mirando. Posiblemente haya una interacción psíquica, ¿cómo no? Pero solamente se le queda mirando, paralizado como estaba el niño. Es posible que hubiese una parálisis inducida, pero más aún, es que ese ser quería que lo viese, porque podría haberle cerrado los ojos, pero no. Quiere. Forma parte del experimento, forma parte de la visita de dormitorio, el hecho de que ese ser humano te vea tal y como eres. Y vaya, ¿cómo sería ese mostrenco que el testigo no ha podido sacarme ninguna referencia? Y bueno, pues era humanoide y bueno, pues si queréis imaginaros que fuese un ser gris, pues bueno, pero es que hay mucho
bichejo suelto dentro de la ufología para verlo, ¿no? Normalmente suelen ser ellos. Y también hay una aparición tanto de niebla como de esferas dentro de los cuartos. Por parte de lo que son los familiares que hay alrededor, siempre están dormidos. En su caso, su hermano mayor estaba dormido. En casos que he visto, por ejemplo, de matrimonios, pues la esposa o el esposo está dormido. Pero tú tienes que vivir completamente lo que es, todo lo que es el experimento. Realmente fascinante el tema de los visitantes de dormitorio, aún más cuando hay una referencia con un teléfono móvil en dos personas que no se conocen de nada, pero que son familiares, la misma sangre, la misma genética. Y ahí puede estar la solución. Bueno, pues nada más. Aquí dejo el programa, que desde luego es fascinante. Si os ha gustado, podéis suscribiros, por supuesto. Trataré de hacer los programas más despacito, más cortitos, pero es que me pongo a hablar y pues pido perdón, pero es que me salen súper largos. La verdad es que pido perdón en este mundo en el que todo va tan deprisa. Pues yo hablo despacio y además quiero explicar las cosas en condiciones, entonces me salen súper largos los programas. Pido perdón, lo siento. Así que bueno, pues nada, si os ha gustado, suscribiros y podéis darle al me gusta, que eso siempre ayuda un montonazo. Y nada más, salud y suerte a todos y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Hasta pronto.